esta tarde. Nosotros somos la Sociedad Astronómica Mazatleca y el día de hoy nos reunimos para este taller de telescopios con nuestro profesor Daniel Hernández. Él nos va a explicar algunos detalles de estos instrumentos que de pronto para algunos pueden ser poco misteriosos y bueno, les da un poco de miedo manipularlos, pero la clave de este asunto, por supuesto, es la práctica, ¿no? Entonces nosotros fomentamos también la práctica en el manejo de telescopios para que pues todos estemos familiarizados y en algún momento pues podamos enseñar a otros a manipularlos también. Entonces los voy a dejar con Daniel y pues les agradezco mucho que estén aquí esta tarde y pues gracias. A ver si queda bien. Gracias por acompañarme el día de hoy. El taller de telescopios es una idea enfocada a que podamos encontrarnos una vez al mes y despejar dudas respecto al manejo de los telescopios, siendo pues el instrumento principal de la práctica de la astronomía, el nuestro, pues el conocer cómo se manejan, cómo se les da mantenimiento, despejar dudas que nos van surgiendo con la práctica, pues es algo necesario para que podamos con más confianza tener éxito en las observaciones. Recién, durante los días pasados, estuve escuchando entre los compañeros muchas dudas respecto a sus monturas, de por qué no podían mantener fijos un cuerpo cuando es celeste que habían visto para poderle tomar una foto. La inestabilidad de la montura le estaba dando problemas, entonces dije, pues vamos a platicar de monturas, a ver si podemos despejar esas dudas y descubrir juntos cómo hacer para que nuestros telescopios funcionen bien. En la reseña que apareció en nuestra página de la Sociedad Astronómica, les puse que yo considero que la montura del telescopio es el 50% del mismo, es decir, nosotros cuando compramos un telescopio o adquirimos o construimos un telescopio, muchas veces nos fijamos de más en el tubo óptico. Queremos uno grande, uno con un gran espejo, una gran lente, una gran distancia focal, algo así. Pero muchas veces omitimos la montura sobre la que ese tubo óptico va a estar instalado. Ahora, si tomamos en cuenta la amplificación que cualquier telescopio nos da, y esto es probablemente ya experiencia de todos, que cuando tratamos nosotros de enfocar un objeto a pulso con nuestro telescopio y tratamos de con la mano sostenerlo y decir que yo hoy no tomé, entonces voy a estar en el pulso fijo, verán que es prácticamente imposible poder mantener en el campo de visión ningún objeto. La luna la vemos pasar cual ráfaga de repente y unos dicen, pero estoy fijo, no me estoy moviendo, ¿por qué no puedo sostenerla? Bueno, eso se debe a la reducción del campo que provoca la amplificación de la lente principal del telescopio. Entonces, esa reducción de campo que no nos es percibible a simple vista, ¿por qué? Pues porque nosotros vemos el cielo muy grande y nosotros no podemos pensar el cielo dividido en pequeños fragmentos. Pero así es, cuando estamos observando con el telescopio, eso que vemos en el cielo tan grande se vuelve una cosa pequeñita, el espacio. Entonces, basta el movimiento de nuestro pulso normal para que el movimiento ya haga que se salga de foco el objeto. Entonces, la montura es muy, muy importante. De hecho, me recuerdo cuando platicamos en el curso de astronomía del telescopio de Galileo, ¿no? Y que todavía no se sabe bien a bien qué tipo o qué montura utilizó para poder observar Júpiter, la Luna, Venus. O sea, no se sabe exactamente y se tiene en el museo donde se tienen los telescopios de Galileo, pues se tiene una de madera, es como una cuña, ¿sí? Que simplemente en la parte baja tiene un soporte y en la parte alta una madera alta. Y es la máxima aproximación que se dice que pudo haber sido el método que utilizó, aunque hay muchas dudas al respecto, puesto que con un sistema así sería muy difícil que haya hecho las observaciones que logró hacer sobre el movimiento de las lunas de Júpiter, ¿verdad? A menos de que él estuviera esperando todo el tiempo a que el Júpiter se pusiera en la dirección del ángulo de su precaria montura, lo cual nos parece un poco difícil de creer, ¿no? Pero entonces, así de importante es la montura. La montura tiene que contar con diversas características para que sea eficiente, que nos funcione.
que podamos tener una observación que no nos frustre, porque muchas veces, por ejemplo, yo lo veo con los niños a los que les compran telescopios. Pequeñitos telescopios. Digo, todos los telescopios sirven, aunque sea para ver de alguna manera mejor los cráteres de la Luna, nada más eso quizás, pero sirve. El tubo óptico de por sí ya es una hazaña. Cualquier tubo óptico de estos que les compran a los niños ahora es muy superior a lo que tuvo Galileo, y vean lo que la montura. Siempre el problema es la montura, y es lo más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque la montura tiene que permitirnos que el tubo óptico se dirija hacia el objeto que vamos a observar, lo mantenga y que podamos mover y ir contrarrestando ese movimiento de la bóveda celeste, que no es más que el movimiento nuestro, de nuestro planeta que está girando. Entonces hay que estar constantemente corrigiendo. Entonces la montura te tiene que permitir hacer eso. Sin embargo, lo que nos pasa con las monturas es que muchas veces son tan ineficientes que cuando tratas de corregir el movimiento, una vez que de suerte ya lograste apuntar el objeto que quieres ver, pero está friccionando los ejes de tal manera que tienes que imprimir una fuerza mayor de la necesaria para poder moverlo, y una vez que lo haces, se pasa. Y luego tienes que moverlos y regresar. Entonces estás en un vaivén de movimientos hasta que finalmente logras de suerte volver a tener el objeto a la vista, ¿no? Entonces, así de importantes son las monturas. Imagínense si uno, que más o menos como adulto ya tiene mejor control de sus movimientos, imagínense un niño tratando de hacer esas correcciones, ¿no? Entonces los niños terminan botando el telescopio. Y también los adultos, déjenme decirles que también muchos adultos se frustran porque dicen, no veo nada. No existe ninguna razón por la que no puedas ver por tu telescopio. Lo que pasa es que tu montura no te permite que enfoques los objetos, que los encuentres y los sigas, que sería lo importante. Entonces, digamos, la montura nos tiene que permitir localizar los objetos y seguirlos de manera manual o automática, como sea, pero hay que seguirlos, ¿verdad? Vamos a hablar de monturas entonces, les traje unos ejemplos. El título de la charla es las monturas, su utilidad, pero también es su adaptabilidad. Es un término que muy a propósito lo introduje ahí, porque quiero enseñarles cómo las monturas pueden transformarse a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces vamos a conocer estas monturas. Esta montura es la que más conocen todos, que es un tripié para cámara, ¿verdad? No está diseñado para un telescopio, pero generalmente este tipo de tripié es lo que traen los telescopios para niños, ¿sí? De una montura, de una manera mucho más modesta que esta, inclusive, ¿no? Pero bueno, este tipo de montura sería alta-azimutal. Ahora, vamos a dejar una cuestión también clara. Una cosa es el tripié y otra cosa la montura, ¿sí? El tripié son las tres patas, como su nombre lo dice. Esto es el tripié. La montura es donde se coloca la cámara, el telescopio, lo que sea que vamos a utilizar para hacer observación o fotografía. Entonces, la montura sería esto pequeñito que está aquí. Esto es la montura. En este caso, pues lo podemos subir, por ejemplo, en este pedestal y tener un mejor manejo. ¿Por qué se llama alta-azimutal? Porque tiene dos movimientos básicos y naturales. Uno es el azimut. El azimut es el movimiento hacia el horizonte. Es este movimiento. Y altitud, como su nombre lo dice, es hacia arriba. Entonces son dos movimientos naturales porque son los movimientos que nosotros también tenemos de forma natural, ¿sí? Nuestra cabeza usa esos dos movimientos para ver las cosas. Las localizamos por azimut y altitud, ¿sí? Entonces nuestra cabecita es la montura alta azimutal. Entonces, como es muy natural, decimos que este tipo de montura es la que más fácilmente nos permite localizar un objeto en el cielo. Que al igual que nos dicen, mira esta estrella que está ahí, los dos movimientos, altitud y azimut. Y ya localizaste el objeto, ¿verdad? Entonces, igual, con tu montura alta-azimutal, altitud, azimut. Y así es como va a localizar, ¿sí? Entonces, este tipo de monturas las podemos encontrar
en diferentes tipos, pero en los telescopios en especial, que tienen monturas altasimutales, pues tienen ciertas adaptaciones especiales para ayudar un poquito a que el telescopio se mueva con un poquito más de precisión. Y precisión es la palabra clave de todo esto. Vamos a suponer que ya localizamos a Venus, que se va a aparecer por aquí en un ratito, ¿no? Entonces, hacemos un seguimiento por azimut y luego altitud y decimos, ahí está ya. Pero resulta que la Tierra nos hace la maldad y se mueve. Y entonces dice, ¿sí, dónde está? Tengo que volverlo a localizar. Está cerquitita. ¿Pero dónde? Entonces agarras y tú, pues lo que haces es mover altitud primero que nada. ¿Por qué? Porque altitud es el movimiento que más asemeja al movimiento de la Tierra, ¿no? Pero no es exacto. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo el movimiento de ese cuerpo celeste es una semisfera, ¿sí? Es una curva. Y aquí no estás haciendo una curva, estás haciendo una línea recta, ¿verdad? Entonces no tiene la inclinación del eje de la Tierra. Pero entonces vas a corregir hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Bueno, ¿hacia dónde vamos nosotros con la Tierra? Hacia allá, hacia el este, ¿sí? O sea, sabemos que el Sol nace por el este, pero no, el Sol no se está moviendo, ¿verdad? No es él el que... somos nosotros. Entonces, ¿quién se está moviendo? Nosotros. Entonces vamos para allá. Entonces, cuando ustedes volteen a ver, van a decir, nosotros vamos hacia el este. Entonces, por eso las cosas en la bóveda celeste parece que van hacia acá. Entonces, ese movimiento lo tienes que compensar con altitud primero, pero no te va a quedar, porque ese movimiento que aparente del astro en la Tierra, en el cielo, está describiendo más bien una curva. Entonces va a tener dos componentes su movimiento, un poquito de azimut y un tanto de altitud, ¿no? Pero resulta que esto no está diseñado para fino, ¿sí? Aquí en la Tierra no hay problema. Si yo estoy con mi cámara, pues tengo un amplio visor, entonces le muevo así y ya, tengo, ¿no? Pero en el cielo no pasa lo mismo. El movimiento es pequeñísimo. Es decir, eso que se movió la Tierra en unos segundos, en realidad son unos muy poquitos grados de arco. Entonces, cuando tú le haces el esfuerzo, ya se pasó. No puedes hacer de manera fina, porque miren, ahí lo estoy oprimiendo hasta cierta fuerza y no se mueve. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y ahí ya se pasó. Ahí ya no está, ya ni de chiste está Venus en su lugar. Entonces empieza otra vez a regresar, y otra vez para acá, y otra vez para acá, y luego empieza a hacer así, así, hasta que lo voy a encontrar. Pero bueno, finalmente lo puedo hacer, ¿no? O sea, voy a batallar. No es deseable. Entonces, ¿qué cosas se han hecho para que tú puedas hacer el movimiento fino y poder buscar los objetos y seguirlos? Pues ponerle aditamentos como tornillos. Por ejemplo, les voy a mostrar este aditamento que se utiliza en las monturas altasimutales. Es para el movimiento fino de altitud, ¿no? Que consiste en un tornillo que tiene una cuerda muy fina, ¿sí? De tal manera que cada vuelta que da, apenas y un poquito se mueve. O sea, va saliendo, está insertado en un tubo que tiene a su vez como si fuera una tuerca, tiene una cuerda interna, y ahí va entrando y saliendo este tornillo. Vean, como de muchas vueltas y apenas va saliendo, ¿no? Entonces, eso representa que cada vez que giremos, va a salir un poquitito, ¿sí? Eso es movimiento fino. Y es lo deseable cuando estamos siguiendo el objeto con nuestra montura, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, en las monturas de telescopio, esta pieza estaría fija en un punto así, y la otra, esta barra, estaría agarrada hacia el tubo óptico. O sea, en un punto del tubo óptico tendría una piecita donde esto entra,
Y lo que pasa es que tú estás moviendo tu tubo óptico, y cuando ya lo tienes en el punto y has encontrado lo que estás buscando, entonces fijas, aprietas con un tornillo, y en adelante lo que haces es mover esto. Empiezas a girar esta ruedita dentada, y entonces ya el telescopio muy finamente se va moviendo hacia arriba o hacia abajo, de manera que ya te va a ser mucho más fácil poder encontrar cualquier objeto. Entonces, este aditamento lo suelen tener los telescopios de montura azimutal sencillos, los que son comerciales, y el movimiento de azimut, que es un movimiento que se corrige menos, o sea, se tiene que corregir mucho más altitud que azimut. Ese sí solamente se hace por deslizamiento, ¿sí? Pero bueno, ahí no es tan problemático. El más sensible en los telescopios que tienen una montura altazimutal es altitud. Entonces, el eje de altitud es el que tenemos que cuidar más, cómo resolver su movimiento fino. Esta es una estrategia que a mí me parece muy buena, porque nos permite ir moviendo con mucha precisión la altitud conforme estamos haciendo la observación, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo. Ahora, las monturas altazimutales se han superado. Y curiosamente, ahora son más populares. Bueno, hubo un tiempo en el que fueron más populares, otra vez las ecuatoriales han vuelto a ser como las privilegiadas, pero ya se utiliza mucho la montura altazimutal que está computarizada. Y les traje un ejemplo de ellas, que sería este. Bueno, estamos filmando aquí, ¿verdad? Entonces voy a acomodar para poder que vean. Vean, esta es una montura altazimutal. Solo tiene dos movimientos igual, el movimiento de altitud y el movimiento de azimut. Sin embargo, esta está motorizada. Es decir, que podemos hacer el movimiento de la azimut y la altitud con un control electrónico que nos permite un movimiento ligero y preciso para hacer el seguimiento de los cuerpos celestes. Vamos a conectarla. Pero regularmente, para que usemos en campo esta montura, trae un paquete de pilas, lleva 8 pilas AA de 1.5 volts, lo cual nos da 12 voltios, ¿no? Pero bueno, si lo estamos usando en casa, pues no tiene sentido gastar y gastar pilas, que son muy caras. Entonces, aquí empieza esto que les decía yo de adaptabilidad, ¿no? Adaptar las cosas a nuestras necesidades. Algunas pareciera que no, y a veces también nos preocupamos un poco de más sobre las cosas, yo no le quiero meter mano porque lo voy a yo a dañar, lo voy a yo a descomponer. Bueno, sí es cierto que debes de tener precaución con tus cosas, y sobre todo porque no son baratas, pero sin embargo tampoco son así como que no puedo hacerle nada, ¿no? Hay que resolver. Entonces decía yo, bueno, tengo esta montura, muchas monturas computarizadas tienen una entrada para un transformador, un eliminador de corriente, para que lo podamos conectar a la corriente de la casa. Sin embargo, yo cuando adquirí esta, y me fijé que no tiene ninguna entrada. Tiene la entrada del control de mano, el encendido, un LED, y la entrada de auxiliar, que es también para comunicación del telescopio. Pero no tiene para ponerle un eliminador de corriente. Entonces es un gastadero de pilas, porque aún que esté en mi casa con la corriente, tengo que usar pilas, ¿no? Y las pilas recargables no son tan buena opción, porque la pila recargable tiene 1.2 volts, no 1.5. Entonces estamos con un voltaje menor al necesario y también un amperaje menor al necesario, lo cual hace que la montura no sea eficiente. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues me conseguí un eliminador de corriente y de 12 voltios.
Pero, ¿qué tuve que cuidar? El amperaje. ¿Por qué? Porque un amperaje muy bajo no le daría suficiente potencia para que los servos motores que contiene se puedan mover. Entonces, pues cuidé eso, me conseguí uno de 2 amperes, dije que para este telescopio está bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo hice? Bueno, pues es muy sencillo. Tú busca cuántos amperes manejas con 8 pilas de 1.5 volts AA, que no sería lo mismo a que si fueran D, por ejemplo, que son grandototas, que te dan un amperaje de hasta 5 volts, de 5 amperes, y estas te dan uno de hasta 1.5 amperes. Entonces dije, 2 amperes, perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues no tengo una entrada, que sí tengo, pues tengo donde conectar el paquete de baterías, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue ponerle al eliminador, ¿sí?, una contra del mismo tipo para poderla conectar. Entonces, bueno, vamos a ver si funciona. Y bien, pues tenemos este contador AutoStar, que es una pequeña computadora de mano, que contiene la información y los mandos necesarios para que los 2 servomotores se muevan en dirección de los objetos que buscamos. Esto tiene una información tan compleja que con la alineación apropiada del telescopio puedes encontrar y decirle, búscame a Saturno. Y solito va, ¿no? Y así, cualquier objeto, sobre todo, más que con planetas que son fáciles, espacio profundo es donde más se agradece este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encenderlo. Ahí está. Ya pitó. Quiere decir, aquí estoy, ya desperté. Y bueno, no vamos a ahondar quizás un día, si gustan, podemos hacer una charla sobre cómo manejar un control de estos. Ahorita no tiene ningún caso que lo hagamos, pero bueno, nos está pidiendo datos, como por ejemplo dice la fecha. Entonces, le tenemos que introducir la fecha. Vamos a darle sí a la que tiene, pero no vamos a meter ahorita en esto. Dice la hora, vamos a decirle que son las 8, no importa. Si es horario verano o no, así que no, y listo. Y luego nos pide que alineemos. ¿Qué se trata esto de alinear en un telescopio de estos? Bueno, resulta que sí son muy buenos estos procedimientos, pero no son mágicos. O sea, el telescopio necesita saber en dónde está, qué horas son, ¿sí?, y tiene que encontrar 2 puntos de referencia para guiarse. Entonces, una vez que le puedes decir al telescopio, estoy en Mazatlán, Sinaloa, a 23 grados de latitud y 116 de longitud, pues entonces tú se lo metes aquí, esa información, y le pones la hora y todos los datos, y entonces te va a decir, vamos a alinear. Entonces, ya con esa información que tú le diste, tu latitud, tu longitud, la hora en la que estás, etcétera, ya tiene un principio de programación y ya más o menos sabe dónde está, pero no tiene alta precisión. La puede lograr ¿cómo? Una vez que ya tiene esos datos, tú le dices, vamos a alinear. Ahí aquí está, alinear. Te da opciones, fácil, o sea, easy. 1 estrella, 2 estrellas y otras. Este tiene en particular solo esas opciones, aunque otros telescopios tienen muchas más opciones de cómo alinear, pero este nada más tiene fácil, 1 estrella y 2 estrellas. La fácil, el telescopio, la montura va a elegir las estrellas con las que se va a alinear y 1 estrella, 2 estrellas, tú tienes que decirle con qué estrellas vas a alinear. ¿Por qué es esto? Bueno, porque a lo mejor tú, si ya tienes experiencia y estás observando, conoces la bóveda celeste, identifica las estrellas, tú puedes decir, bueno, esta estrella de acá y esta de acá, las conozco, están en una posición fácil y entonces prefiero yo decirte que busca a esta estrella y busca a esta otra y ya así lo voy a alinear. En la forma fácil, yo dije, vamos a poner en forma fácil, decimos que lo haga. Dice que el telescopio tiene que estar mirando al norte y tiene que estar en posición horizontal. En este caso, horizontal sería que esta pieza esté, vamos a tratar de ponerla a 0 grados. Entonces, en la parte de atrás tenemos
una rueda dentada, una rueda graduada. Una rueda graduada, y ahí está. Soltamos el freno, que es algo que ahorita vamos a platicar, y ya está a 0 grados. Y bueno, no, ahí vamos a decirle que ya está mirando al norte. Entonces decimos que estamos listos y le decimos que empiece. En la pantalla aparece Sirio. Quiere decir que está buscando a Sirio. Ahora, yo no le puse ni la fecha correcta ni el horario correcto, ¿eh? Así que para que no me critiquen, ya Sirio ahorita no se ve. No, le puse ahí nada más que cayó. Entonces, bueno, hay que destacar los dos movimientos que tiene, ¿verdad? Vieron cómo la combinación del azimut y la altitud, ¿sí? Lo fue moviendo en dirección hasta que finalmente dice, ah, ya está Sirio. Y sí, normalmente cuando esto está bien calibrado, bien puesto, que tú pusiste los datos correctos y todo, vas a voltear, no lo vas a encontrar probablemente ya en el ocular, sino que esa es la gracia. Y tú tienes que mover el telescopio usando los mandos de dirección. Tiene estos mandos, ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y usando estos mandos, vas a buscar, oigan, está moviéndose con un movimiento muy, muy, muy pequeñito. ¿Ah? Entonces tú vas a encontrar y vas a poner en el centro del campo de tu ocular, ahí vas a poner tu estrella, a Sirio. Vamos a suponer que sí, que encontramos a Sirio, ya está ahí, entonces le pones Enter, ya lo encontré. Ahí te dice press Enter si ya encontraste a Sirio. Y ahora va a buscar a Capella. Porque en la fecha, el horario que yo le puse que quiera, ahí Capella debe estar también a la vista. Fíjese bien, ¿sí? Como el eje de altitud está muy alto, ¿no? O sea que en estos momentos, en esta fecha y hora, Capella está cerca del cenit. Ahí está. El mismo procedimiento, vuelves a buscar tu estrella en el campo visual del telescopio hasta que la pongas en el mero centro, pero esa es la parte más delicada y más importante. Tienes que ponerla en el centro del campo óptico. Que de eso depende la eficiencia, la precisión con la que trabajas. Vamos a decirle que sí, que ya. Está calculando, al momento, sí. Óiganlo. ¿Pueden escuchar? Son los movimientos de los dos servomotores que están trabajando constantemente porque ya esta tela está puesta ahí en el campo visual. ¿Sí? Entonces está compensando los dos movimientos. ¿Por qué los dos si la tela solo se está moviendo así? No, sí, pero yo digo, no es una línea recta, es una curva. Entonces, por tanto, el telescopio está trazando con el movimiento de azimut y de altitud, está trazando esa curva que es el equivalente a lo que estamos viendo su movimiento de la estrella, ¿no? Y ahí lo está haciendo. Podríamos decirle que busque otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, selecciona objeto y vamos que busque a Venus. Vamos a ver qué pasa. Está dando unos datos de altitud, ¿sí? Y azimut en las que se encuentra. Y dile, estas monturas ustedes probablemente ya hayan oído hablar de ellas, que les llaman go-to, o sea, como ve o oír. Es porque tiene la instrucción go-to aquí, entonces yo le voy a decir, ver a Venus. No sé si está en posición para ver a Venus o no, no sé. Vamos a ver. Si no está, si Venus no está en una posición, es decir, está bajo el horizonte, o no lo puede ver en estos momentos, me va a avisar y va a decir, no se puede, ¿no? No puedo irme, no puedo apuntar al piso, ¿no? No puedo, simplemente. Entonces vamos a ver qué dice. Ahí está, dice que no, que está abajo del horizonte, que no podemos ver a Venus. A ver, alguien dígame qué hay cerca de Sirio. Dígame algo interesante para que le digamos que lo busque. A ver, Tejeros, vamos a buscar, entonces, no vamos a buscar un planeta,
Entonces utilizamos el botón que dice modo y empezamos a regresar en las utilidades y dice hasta objeto, sistema solar. No, no vamos a buscar sistema solar, queremos algo del cielo profundo. Empezamos a mover, a buscar con estas flechitas y nos dice constelaciones, no. Y dice deep sky, cielo profundo. Ahí es lo que queremos, le ponemos enter, seleccionamos. No, ahora puedes buscarla por el nombre del objeto, por si es una galaxia, una nebulosa planetaria, un cúmulo estelar, un quasar, agujeros negros. Y qué chistoso, ¿no? Porque te dice, ahí los agujeros negros, ¿no? Como si fueras a apuntar y ver, sí está el agujero negro, ¿no? O sea, pues, ahí no es verdad, no es ni de chiste, ¿no? Entonces, y empiezan los catálogos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los catálogos estelares en el curso, no? A ver si alguien, le voy a poner un 10 al que me diga, ¿qué catálogo IC a qué se refiere? IC. ¿Ya? Qué mal maestro, ¿no? ¿No se acuerdan? Es un catálogo de estrellas. Okay. Luego está el NGC, si lo conocen, el Canberra. Y si era, pues el es perfecto, ¿no? Muy bien. Pero no estoy buscando objetos de cielo profundo, estoy buscando estrellas. Perdóname, David, sí es cierto. Vamos a buscar estrellas entonces. Solar System, constelación. Star. Ok, Star, nombre de la estrella. Y Betelgeuse, Capella, Castor, Deneb, Benévola. Ahí vamos recorriendo. Porque en este sistema lo aburrido es estar pasando nombre por nombre. Fomalhaut, Hadad. Y pues ahí vámonos corriendo a ver si pasamos las veces. Y la cosa es que con A hay muchísimas estrellas. Bueno, vamos a... Ahí está, Betelgeuse. Está Betelgeuse. Ponemos Enter. Ya nos dice. Vamos a decirle B. Muy bien. Y ahí, automáticamente, viendo por el campo visual, ya tendríamos a Betelgeuse a la vista, ¿no? Y estando el Betelgeuse, ¿estamos en qué constelación? Orión. Muy bien. Y en Orión, ¿qué tenemos también? Pues la gran nebulosa de Orión, ¿verdad? Tenemos objetos muy interesantes que ver ahí, pues ya nos podemos pasear. Inclusive, estos mandos tienen un paseo, un tour, por los objetos más interesantes de esa noche. Solito, si tú le pones llévame de tour, te va eligiendo los objetos más interesantes, ya te echas un ojito, lo disfrutas y se sigue, y así él te va eligiendo, o sea, son cosas simpáticas. Oye, así funcionan las monturas altas simultáneas electrónicas, combinando los movimientos de dos servos motores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, y si ustedes lo recuerdan en el taller, pues una barbaridad, lo vamos a abrir para ver qué tiene adentro. ¿Por qué? Porque es importante que no crean que estas cosas por dentro son increíblemente complicadas. Que sí, vamos a conocer el eje de Azimuth de esta montura para ver en qué consiste, ¿no? A ver qué chiste tiene. Entonces, el doctor Frankenstein de los telescopios va a hacer una trepanación de montura. Bien, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues abajo de la tapa tenemos un tornillo, ¿no? Es el único tornillo que está a la vista. Así que seguramente es el que mantiene unida la base, ¿no?, a esta parte, a la tapa.
Muy bien. Pues vamos a proceder a retirar el tornillo. A ver. Tenemos aquí. Bueno, pues para empezar tenemos algo interesante, ¿no? Porque está esta rondada, perdón que me voy a acercar con mi público, para mostrarles lo que tenemos ahí. ¿Qué se imaginan que es esto? No, no es una escala. A ver, ¿algún mecánico? Es un valero. Efectivamente, es un valero. Entonces quiere decir que ese valero es el que le da, le permite girar libremente, aunque el tornillo esté atrapando la base, ¿no? Es un estrella, sí, es como una estrella, efectivamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto está con cierta presión, así que voy a hacer un poquito de esfuerzo. Y si sale todo volando, ni se preocupen, me ha pasado muchas veces. Oye, ¿ya ven? ¿Qué me pasa? Ahí está el valero. ¿Sí? Entonces, es la combinación de las dos rondanas y el tornillo oprimiéndolo que nos permite el movimiento libre del eje. Ahora, ¿pero qué tenemos aquí? Miren, es un engrane. Simplemente un engrane que está fijo a la base. Como ustedes se dieron cuenta, esta base está agarrada a este soporte y con este tornillo la mantiene firme. ¿Está? ¿Sí? No se mueve. El engrane entonces no se mueve. Lo que se mueve es la contra. Y aquí tenemos esto, que es el servomotor. Aquí tiene un sinfín, que es el que transmite el movimiento del engranaje a este engrane, que no se mueve, simplemente está fijo y entonces provoca que el sinfín al girar hace que el eje de azimut se esté moviendo, ¿no? Y el servo es un motorcito, como con cualquier motor que cuando abrimos un juguete de un niño, hay un motorcito así, así exactamente es el mismo tipo de motores, no crean que tiene ninguna tecnología maravillosa ni nada, es un sencillo motor que está unido a una serie de engranajes, que eso sí, son bastantes engranes, que la combinación de esos engranes es lo que le permite tener la fuerza para poder mover el peso de la propia montura y un telescopio montado sobre la montura, ¿verdad? Y bueno, y la velocidad, ¿cómo es que a veces va rápido, a veces va lento? Ah, bueno, esa magia la hace esto, ¿no? Esta tarjeta es la que se encarga de transmitir las instrucciones y mandar la corriente suficiente al motor para variar en su velocidad. Y créanme que cuando está al mínimo de velocidad, cuando está haciendo seguimiento automático, prácticamente si tú lo ves en funcionamiento, ni parece que se mueva. O sea, es un movimiento tan pequeñito, en realidad. Pero ese es el que le da la precisión. Y regresamos al tema de la precisión. ¿Sí? Lo necesario que es que contemos con un movimiento fino para el seguimiento. Si bien para la localización del objeto no es tanto, sí para el seguimiento del objeto, ¿no? Entonces, por eso es que todo esto tan complicado se hace solamente para seguir un objeto, ¿no? Imagínense ustedes que aquí lo tiene que hacer por dos, porque está enviando información a este servo y a uno similar que tiene en esta cabeza. Aquí tenemos lo mismo, tenemos otro servo, otro sinfín, otra tarjeta que está enviándole la información para decirle, así que tienes que mover a esta velocidad y buscar, ¿no?
Entonces esta combinación de electrónica es lo que hace esta magia, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que se rompan los engranes, por supuesto. ¿Por qué se lo estoy mostrando? Pues porque yo ya he roto un montón de veces el engrane. A cada rato lo abro y otra vez se ha cambiado el engrane. Pues bueno, pues porque pasa las cosas. Una vez se me atoró el telescopio, le monté un telescopio muy largo y el telescopio chocó. No pude reaccionar lo suficientemente rápido para que el trabón que se dio el sistema no rompiera el engranaje, pues pum, voló el engrane. Y ya se quedó girando en banda. Entonces, pues a abrirlo, a conseguir un engrane, los venden, no los consigues en ningún lado. Entonces yo anduve buscándole en las tiendas de electrónica en el centro de la Ciudad de México hasta que encontré una bolsota de engranes que tenía un solo engrane y se le parecía mucho a este. Compré toda esa bolsa de engranes para ese único engrane que era el único que se parecía a este y ya se lo puse y funcionó. Luego lo volví a romper y entonces fui y compré otra bolsa de engranes enorme para volver a comprar todo el engranito y volvérselo a poner, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, pero no deben de ustedes ni asustarlos, ni deprimirlos, que les pueda pasar algo, todas estas cosas se arreglan. ¿Sí? Entonces, esto sería el ejemplo. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Todas? ¿Estamos bien? Más o menos. Entonces, las monturas altas simultáneas, tienen esa ventaja, digamos, de que la localización de los objetos es más directa, es más natural. Defecto, el seguimiento. El seguimiento involucra dos movimientos, el de altitud y el de azimut, lo cual lo hace complicado. Con una montura altazimutal manual, hay que estar corrigiendo ambos. Y si nuestra montura altazimutal no está preparada para telescopios, si es algo como esto, pues vamos a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque los movimientos finos no existen en este tipo de altazimutal, sin engranajes, sin tornilleras, no hay movimiento fino, entonces todo va a ser siempre luchar y luchar. Se los vuelvo a repetir, ahí es donde se viene el desencanto. El niño generalmente recibe como regalo un telescopio montado en algo como esto, y obviamente no puede seguir los objetos. Difícilmente los encuentra, mucho menos los va a seguir. Entonces de ahí se viene la decepción. Entonces, por eso es que la montura es tan importante. Pero bueno, porque yo soy muy hablador y siempre me acabo el tiempo. ¿Qué otra opción hay? Bueno, pues se diseñó, por supuesto que con el tiempo, una montura más eficiente que solucionaba los problemas de seguimiento mucho. ¿Por qué? Porque que nuestro equipo imitara más eficientemente el movimiento natural de la bóveda celeste era la respuesta. Si en lugar de hacer dos movimientos de corrección, haces solo uno, entonces tienes mucha ganancia en eso. Y entonces de ahí aparece la montura llamada ecuatorial. Su nombre viene precisamente de que uno de los ejes de la montura es paralelo al ecuador terrestre. Entonces, en este caso, la montura ecuatorial tiene 4 movimientos, en lugar de 2, pero solamente uno es el más importante. Los demás solo son auxiliares para hacer llegar. Todos son importantes, pero solo uno es el que hace el seguimiento. ¿Quiénes son los movimientos? Pues también tiene movimiento de azimut, efectivamente. Si los vamos a mostrar, aquí tenemos esta montura ecuatorial y aquí tenemos esta perilla que si la aflojamos nos va a permitir este movimiento. Es un movimiento de azimut, ¿sí? Que solo se utiliza para alinearnos hacia donde queremos fijarla, generalmente a la estrella polar. Entonces, esta montura, para que funcione bien, para que nos dé un seguimiento preciso, tenemos que ponerla en estación, así se llama, las palabrejas que usamos los astrónomos, poner en estación, ¿sí? Quiere decir que esta montura debe estar alineada con la estrella polar para imitar mejor el movimiento de la Tierra, ¿sí? Entonces, el primer movimiento de azimut es este,
Ya la tenemos hacia el norte, hacia la estrella polar, y lo fijamos. Ahí está, ya no se mueve. ¿Cuál es el movimiento, el siguiente movimiento? El de altitud. O sea que la parte baja de la montura es como una alta simultánea. La de altitud tampoco se mueve mucho, de hecho, digamos que solo se mueve una vez. El movimiento de altitud sirve para que nuestra montura esté puesta a los grados de latitud en los que estamos ubicados. Entonces, en este lado de la montura tenemos una rueda graduada con grados que nos dice desde 0 hasta 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tenemos que ponernos a los grados de la localidad. Aquí son 23, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tornillo y aquí tenemos el cielo. Lo aflojamos y el tornillo nos va a servir, miren, fíjese bien, ¿sí? Para subir o bajar nuestra latitud. No tenemos que adivinarla. Aquí en la parte de acá viene de 0 al 90. Si fuera 90 grados, ¿en dónde estaríamos? En el polo norte, efectivamente. Si estuviéramos en el polo norte, la estrella polar estaría acá arriba. En nuestra montura estaría así. ¿Sí? Si estuviéramos en el Ecuador, 0 grados, entonces nuestra montura sería completamente paralela. Pero no, estamos en Mazatlán, que son 23 grados, entonces vamos a mover, a encontrar los 23 grados más o menos aquí, y nuestro freno. Y si ya ni nos vamos a mover de Mazatlán, ya no vuelves a mover esto nunca. ¿No? Ahí se queda, ya. Pero bueno, somos vagos, somos astrónomos, y muchas veces nos vamos a otros lados. Entonces, siempre que nos movamos de latitud, hay que cambiar de posición. Ya está. Los dos movimientos básicos de altitud y de azimut ya están colocados. Ahora vámonos con los que no conocemos. Declinación y ascensión recta. Bien, el movimiento de ascensión recta, que es el más importante, digamos, para el seguimiento, se encuentra aquí, en este eje. Y este es el que precisamente imita el movimiento de la Tierra. Una vez que este está orientado hacia la estrella polar, es decir, si ya lo pusimos a 23 grados, y yo me pongo a buscar así, pongo mi azimut correctamente, busco la estrella polar, y busco que el eje de la polar quede en línea con la estrella. Así, este es el eje de la polar. Las monturas más sofisticadas tienen un telescopio pequeñito aquí, por el que te asomas, y el objetivo está de este lado. Entonces tú puedes agacharte por aquí y tienes hasta una retícula, hasta que pongas la polar, exacto. Ahora, la estrella polar, y a estos niveles de precisión, la estrella polar no está en exactamente es el punto del eje de la Tierra, y unos poquitos grados a un lado. Y hay aplicaciones que nos permiten encontrar la posición exacta de la polar. Ahí mi primo tiene una, pues, ¿sí? Entonces puedes encontrar la polar. Entonces, ¿por qué tanta minuciosidad, dirán ustedes? Bueno, porque en la medida de que esto esté bien alineado con la polar, en esa medida el seguimiento va a ser preciso. Entonces, ya la tienes alineada a la polar, perfecto. Ahora tus dos movimientos para localizar objetos. Tus movimientos son declinación y ascensión recta. Declinación está en este eje. Vamos a soltar la llave de esta y esta llave también. Se libera nuestro telescopio. ¿Sí? Y entonces tenemos estos dos movimientos similares a altazimutal, pero no son altazimutales, donde empiezas a buscar tu objeto hasta que lo localices. Una vez que lo localices, vas a frenar los ejes con estas llaves, quedan fijos. Bueno, ¿de qué me sirve que queden fijos? Entonces, ¿cómo me muevo? Porque ahí viene la magia. Este tipo de monturas lo que tiene es una serie de engranajes libres, ¿sí? Que aunque esté frenado el principal, se puede mover. Y con una perilla, fíjese bien, que sea que está frenado, se mueve. Pero por peso, ¿no? Y el azimut es lo mismo. Este está dentado, o sea que puede ser un movimiento muy largo, sin ningún problema, ¿bien?
Entonces vamos a suponer que ahí tenemos a una estrella y la estamos siguiendo. Basta con hacer este movimiento y estamos compensando el movimiento de la Tierra y ahí se va a quedar y ya nada más tienes que estar haciendo este movimiento fino, regreso a la palabra, que es necesaria para el seguimiento. Y pues, si eres buenazo, lo has puesto con una precisión muy buena a la polar, a declinación prácticamente no se va a mover de donde lo pusiste. Con este puro movimiento lo haces. Pero generalmente no somos tan exactos. Entonces, después de un rato de hacer seguimiento, vamos a ver cómo nuestra estrella, nuestro planeta, lo que sea, empieza a tender un poquito a poquito a salirse hacia un costado. Entonces corriges con declinación, que es un movimiento ligero. Por eso en estos casos, hay muchas monturas. Esta montura tiene solamente, y generalmente así son ya ahora, un engranaje en ascensión recta. Pero en declinación, son pocas las monturas que tienen engranaje en declinación. Tienen un tornillo, y está muy simpático este sistema porque lo podemos imitar perfectamente. Si queremos hacernos en una montura que nosotros hayamos hecho, podemos hacer movimiento fino con este sistema. Fíjense bien. Se trata de un juego entre un tornillo y un resorte, ¿no? Entonces, bien, tenemos en el interior un resorte. Entonces, este resorte es bastante duro. Yo con la perilla lo muevo y es súper ligerito. Pero trata de oprimirlo. Está duro, ¿no? Está bastante duro. Porque, ¿qué hace esto? En el interior de declinación tenemos una barrita de metal aquí adentro. Choca aquí. Entonces, este tornillo, cuando se aprieta, aquí en medio queda esa barrita de metal que sujeta a esta pieza. Forma parte de este eje. Entonces, en la medida que tú aprietes esto, va empujando el resorte y la pequeña barrita. Y entonces hace esto. Para acá. Y obviamente, como está oprimido el resorte, tiene una fuerza de regreso. Cuando aflojas, ese resorte se encarga de regresar la barrita al sentido contrario, lo cual te hace un movimiento. ¿No? Y eso es el movimiento. ¿Por qué? Pues porque el tornillo es de cuerda fina. Entonces, entre más fina la cuerda del tornillo, más fino el movimiento, es decir, puedes hacer con más precisión el ajuste. Porque si el ajuste lo haces con una cuerda estándar, y al sudarla tantito ya se mueve un montón, pues es mucho más difícil. Tienes con mucho cuidado, casi como hacerlo con eso. En cambio, si es una cuerda fina, puedes girar varias veces y apenas si se va a mover tantito. Entonces ese es el secreto de este sistema. Por eso cuando hacemos la observación, empezamos a hacer la observación, debemos de poner este eje y este tornillo a la mitad. Porque nos suele suceder mucho que no lo hacemos y vamos a suponer que hicimos observación la noche anterior y ya cansados guardamos el telescopio así como está y al día siguiente ahí vamos bien emocionados otra vez. Pero el día anterior ocupamos el eje de inclinación mucho y lo dejamos totalmente oprimido o casi totalmente oprimido. Entonces empezamos a hacer nuestro trabajo y resulta que ya tenemos el objeto, ya nos tenemos que corregir y cuando vamos a corregir estamos dando vueltas y topo. Ya no se mueve. ¿Por qué? Pues porque ya no tenía casi carrera. Entonces lo que hacemos es tener que soltar la llave, perder la precisión y volver y regresar hasta la mitad. ¿Cómo se hace para poner la mitad? Muy fácil. Primero lo corres tanto que ya deje de moverse, ahí ya terminó. Y luego empiezas a contar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, hasta que llegas hasta el final.
Y generalmente son como 6 vueltas. Y entonces ya topó, entonces ¿cuál es la mitad? 3. Entonces a las 3 vueltas lo pones y ya está justo en la mitad y ya puede correr hacia un lado, hacia el otro y tienes más chancecito de que no te vayas a quedar sin carrera a la hora de estar corrigiendo, ¿no? Entonces, esos son los dos movimientos de ascensión de una montura ecuatoriana. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Lo hemos visto? ¿Sí? Ahí está. No, porque ascensión recta tiene un término sin fin y un embrague. Pues jamás te va a acabar de carrera. Quien quiera preguntar, levante la mano para darles el micrófono y te escuchan. Muy bien. Entonces, yo tengo una montura ¿recuerdan el telescopio Blitzen? Eso que, no, una montura verde que usamos también a la noche de estrellas. Esa tiene doble engranaje. Entonces no hay que preocuparse porque tiene sin fin en ambos es muy cómoda, es una montura pues, muy versátil. Ya no es común ya encontrar ese tipo de monturas con doble engranaje, pero sí las hay. Ahora, para el movimiento fino, la montura también nos tiene que resolver un problemita. Cuando tocamos el telescopio, ¿qué suele pasar? Vibra, la imagen vibra un montón, ¿no? Entonces, es difícil trabajar con eso. Entonces, ¿qué se utiliza para que cuando tú toques el mando no esté vibrando tanto? Bueno, pues entonces utilicen estas perillas, que ahora desgraciadamente ya no las hacen de buen material, deben de ser como estas. Deben de ser largas, deben ser muy, muy flexibles, porque se trata de que no transmitan la vibración de tu mano al telescopio, para que tú al momento de estar girando, estas se instalan, verán aquí que no tiene esas perillas, sino que tiene unas cositas ahí medio raras, ¿verdad? Bueno, eso, como yo no tengo las perillas de este telescopio, pues me puse ingenioso para la noche de las estrellas que íbamos a usar también esta montura, y me encontré estas perillas de radios viejos, y de no sé qué más eran, bueno, cada una era una cosa distinta, y se las puse para que pudiésemos trabajar con ellas, y funcionó, pero no es lo ideal. Lo ideal es que tengan esto. Vamos a sustituir. Entonces, el vástago viene del tornillo, tiene una muesca donde debe de entrar el tornillo que viene en el extremo de nuestra perilla, apretarlo bien, y entonces con ya podemos hacer movimiento, no se va a transmitir tanta vibración de nuestra mano al telescopio, y también es cómodo porque te queda mejor distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que por lo que son muy útiles. Estas perillas son muy caras. Si ustedes tratan de comprar, andan arriba de 500 pesos. Entonces, por eso cuídenlas, cuando los que las tienen, cuídenlas. Sí, porque sí son muy caras, pero son muy útiles. Entonces, este tipo de monturas ecuatoriales son muy versátiles. Porque, primero, si están colocadas correctamente en estación, nos permite hacer un seguimiento correcto y preciso. Cuando ya lo tenemos, nada más hay que estar moviendo ascensión recta, cuando está localizado el objeto, solito. Ahora, esto nos da otra ventaja. No podríamos, como dice Homero en el Caribe, no podría hacerlo alguien más. ¿No? O sea, no, pues, ¿por qué tengo que estar yo ahí moviendo? Bueno, entonces, como nos da mucha flojera hacer eso, no es cierto, por razones más científicas que eso, existen los motores de seguimiento. Este es un motor, piénsenlo como un motor de relojería, como si fuera un reloj, pero que en lugar de dar una vuelta cada 12 horas, da una vuelta cada 24 horas. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es el movimiento de la Tierra, ¿no? Entonces, se trata de que imite
lo más posible el movimiento natural. Entonces, este tipo de motorcitos, este es muy sencillo, esto es un sistema analógico, muy distinto al sistema digital que tenemos acá. Es mucho más sencillo, pero es muy, muy útil, yo lo uso mucho, y la verdad es que sirve, y esto ya nos permite hacer astrofotografía de objetos de cielo profundo. ¿Sí? El reto es, por supuesto, una correcta puesta en estación de la montura, pero está puesta correctamente. Este motor nos puede ayudar a hacer seguimiento. Es muy sencillo, es fácil su instalación realmente, ¿no? Vamos a quitar la parrilla. Podemos ponerlo esto. Bien. Espero traer la pieza correcta, si no, pues... Miren, esta pieza es la que se agarra a la extensión del tornillo sin fin. Es decir, aquí es donde vamos a atrapar el sin fin. Si ven, tiene una perillita como las que tienen las perillas manuales. Y vamos a insertar en el eje de sección recta, vamos a insertar la salida del motor. Ahora, no traje la pieza correcta, discúlpenme, debería ser más larga, pero la otra, esta pata se debe de colocar, y esta montura trae un tornillo aquí, se ven, se lo estoy quitando, ¿sí? Entonces muchas de estas monturas traen este tornillo, es un Allen. Entonces simplemente ya colocas, aquí debería atraparse la pata, pero yo le cambié porque estoy utilizando con otro telescopio este motor, que olvidé cambiárselo, pero hay una pata más larga, que es la que te permite ya colocarlo y fijarlo. ¿Por qué? Porque debe estar fijo a una parte que no se mueva de la montura. Esta parte fija es donde vamos a colocar nuestro motor. Y bueno, aquí también tiene su chiste aprender a manejar esto. Que si ya no tienes perilla para mover movimiento fino, entonces ¿cómo le haces? ¿No? Bien, aquí el chiste es este. Vas a colocar, a encontrar tu objeto, ¿sí? Con la llave floja de acepción recta, vamos a poner que ya lo tienes, ya encontraste tu objeto, y echas a andar tu motorcito. A ver si probablemente escuchen el sonido. ¿Sí? Ahí ya está accionado. Ahora, este motor tiene un potenciómetro que vuelve el sonido. Bajó el sonido es porque va moviéndose más lento. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la precisión del movimiento nos toca encontrarla a nosotros. Entonces, cuando tú tienes tu objeto puesto en el campo visual, vas a utilizar este potenciómetro para aumentar o disminuir la velocidad para que ya se quede, hasta que encuentres un punto en el que se queda ahí el objeto, porque ya la velocidad de movimiento de la bóveda celeste y la velocidad del motor con el engranaje que tiene, al que le has conectado ya coincidieron, entonces ya empieza a seguir, ¿no? Entonces, este es un sistema muy sencillo, pero es muy útil, funciona muy bien. Yo me he quedado horas con un motor puesto ahí, solo con este motorcito siguiendo, ¿no? Entonces, es una cuestión de aprender, son cosas que no son tan instantáneas ni tan fáciles como un sistema electrónico, pero sin embargo, son muy útiles, que funcionan muy bien y nos permiten hacer una observación de larga duración y hacer exposiciones también largas y tomar fotografías porque es decir, si es una toma de 30 segundos, por ejemplo, seguramente lo vas a tener bien puesto ahí cuando lo veas, ¿no? Entonces, así es como funcionan los motores de seguimiento. Este es el más popular de todos, es el que casi lo encuentras en Mercado Libre, en Amazon, en AliExpress. Este es el más popular de todos. Sí, eso es una buena meta. También lo que les decía yo, hay que ingeniarse las cosas para no gastar tanto.
Daniel, una pregunta. Sí. Y también como observación. Ahorita que dijo lo del potenciómetro, es como por ejemplo para la distancia de un punto a otro, ¿no? O sea, por ejemplo, uno es lo mismo estar viendo la luna a estar viendo algo más profundo. No, en general, mira, la Luna sí tiene un movimiento relativo a nosotros más rápido que un objeto de cielo profundo, pero no es apreciable realmente con estas velocidades. No. Y lo que sucede en realidad es que la relación del engranaje que estás conectando al motor puede ser diferente. Ok, entonces ya por la variación de una montura a otra que necesitas poder coincidir, ¿no? Perfecto. De hecho, es muy práctico el potenciómetro porque a veces lo utilizas la aceleras para que puedas poner el objeto en posición, luego le bajas hasta que ya quedó en su lugar, se te pasa tantito, le bajas la velocidad y entonces vuelve a correr. Aprendes a hacer que tu potenciómetro sea tu manija. La otra, fíjese, hace tiempo, cuando yo iba iniciando o iba entrando, conocí una persona que admiro mucho en este rubro, al igual que usted, que a David. El rollo es de que él me dice, ¿sabes qué? Olvídate de una ecuatorial, cómprate puro tubo, porque no vas a saber hacerlo. Y yo dije, bueno, ok, te entiendo, pues tú lo haces, ¿no? Pero quisiera aprender a hacerlo manual. Por eso que tuve era manual, aparte de que fue una ganga, ¿no? Sí. Y después le dije, oye, si es este motor para hacerlo automatizado. No, ni le vas a entender, no vas a poder, yo no puedo hacerlo. Y yo, el día de hoy me doy cuenta porque él no puede. Pero la verdad, sí, está bien chido ese aparatito. No lo había visto trabajar en vivo y la verdad está bien chido. Sí, es muy útil. Inclusive en nuestra primera práctica en Chirimoyos lo llevamos. Y creo que Liliana o Chel estuvo a cargo de esto. Y ella fue la que estuvo agarrándola y lo hizo muy bien. O sea, de no saber nada, ya cuando estábamos en plena observación ya en a medianoche, ya lo manejaba ahí con una facilidad. Digo, no es tan difícil. Lo que les decía de la adaptabilidad, pues obviamente esto es para campo, entonces usa una pila de 9 volts. Yo le metí una pila de 9 volts recargable. Funciona bien, ¿no? Sí, en este caso, como tienes el potenciómetro, entonces compensa muy bien que las 9 volts recargables no tengan el amperaje de la alcalina. Funciona bien, pero bueno, si también estás en tu casa y quieres usar tu motor, pues haces lo mismo, te las ingenias, ¿no? Investigas cuál es el amperaje de una batería de 9 volts y te consigues tu eliminador, ¿verdad? Y lo voy a conectar para que vean que no es cuento. Sí, es hechizo. Miren, ahí está, le moché la conexión original. Entonces le puse, claro, aquí lo que hay que tener cuidado cuando hay este tipo de cosas son las polaridades, ¿eh? Porque donde le fallen, ahí sí te teman lo que está en su equipo, ¿eh? Entonces, no, son voltajes muy pequeños, no pasa nada, pero échese para tu equipo. Entonces, la polaridad, siempre tener mucho cuidado con eso. Ahí está ya conectado al eliminador. Esa. Inclusive se oye más fino. Se oye en el otro y no se oye más fuerte, ¿no? Se oye más así que entonces le está metiendo más potencia. Ahora, ¿qué virtud tiene esto? Que con la batería de 9 volts a veces se me llega a trabar, ¿no? O sea, no le da suficiente amperaje para arrancar el motor. Y es un verdadero problema. En cambio, con el eliminador, arranca de volar. ¿Sí? Ahora, este motorcito se puede poner, es tan versátil y bueno, hecho para que lo compre en cualquier parte del mundo, porque tiene también para usarlo si estás en el hemisferio sur, ¿no? Entonces tiene norte-sur. Entonces está padre, ahí está, funcionando. Y eso me refiero otra vez al tema de adaptabilidad. Yo siempre tiro cosas. Entonces, adaptabilidad. Las monturas, todo el equipo es adaptable. No debemos tener miedo a que el equipo se adapte a nuestras necesidades y nosotros no al equipo, ¿sí? Porque siempre tenemos que pensar que nuestros proyectos de observación son lo importante. ¿Qué queremos observar? ¿Cuándo lo queremos observar? ¿Dónde lo queremos observar? ¿Sí? Y nuestro equipo tiene que servirnos para eso. Y si de fábrica no viene así, hay que adaptarlo, poner las cosas necesarias. Entonces, otro ejemplo, ¿no?
Sobre seguimientos. Todavía tengo tiempo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de adaptabilidad. No es ninguna locura, al contrario, es una solución. Es decir, por ejemplo, el tubo óptico, aunque sea estructurado, se puede montar en una montura ecuatorial. O sea, cuando quieras podemos ponerlo aquí. No tiene ningún problema. Solo le hacemos las adaptaciones necesarias. Sí, sí. Entonces, yo les voy a mostrar ahorita un ejemplo de adaptación. Entonces, nada más déjenme vuelvo a armar esto. No me tardo tanto, no se preocupen. Claro, hay cosas que tienen que aprender, ¿no? Por ejemplo, este tornillo no va apretado a fuerte. Si lo apretan demasiado, se traba. Y si lo dejan demasiado flojo, se suelta. Entonces tienen que aprender a conocer cuál es el punto en el que las cosas quedan bien. Pues sí, saber qué torque va puesto que fabrica algo, ¿no? Bueno, a ver, yo soy una persona inquieta. Como siempre quiero cambiar y hacer que las cosas funcionen o mejor, a veces funcionan peor, pero siempre la búsqueda es interesante porque se aprenden cosas. Esta montura, a lo mejor alguien ya la notó y dijo, está medio rara, ¿no? ¿Cómo es el telescopio que se monta ahí? Sí, ¿por qué? Pues porque tiene esto, una especie de charola ahí, ¿no? Es como el telescopio. Esto está hecha para telescopios Maxotop. Esos telescopios chiquititos así, muy cortitos. Tienen abajo dos entradas de tornillos que van en estas, ¿sí? En esta canal. Entonces aquí y se aprieta y se balancea aquí. Entonces yo no tengo Maxotop, pero aún así me compré esta cosa y dirán, ¿por qué? Porque salió baratísima. Sí, o sea, me la encontré un día en segunda mano ahí en la Ciudad de México, 800 pesos. Yo me corriendo por ella hasta la cavernícola oriental. Y ya se reía, porque si conoce, contra todo, pues, presagio sobreviví. Y me encontré a un fulano ahí que tenía esta cosa, le visitas y nos dan un paquete y todo. Y bueno, pues 800 sale 800. Espero que no haya yo comprado algo pero bueno, ya, la compré, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿para qué lo voy a usar? Tengo varios telescopios, no tengo Maxotop. Entonces ahí viene, adaptabilidad. ¿Qué podemos hacer? Pues cambiar las cosas a que nos sirvan a nosotros, ¿no? Entonces digo, bueno, no es para un gran telescopio, eso es obvio. ¿No? Entonces debemos tener cuidado cuando hacemos cosas de no sobrepasar las capacidades del diseño. Sobre todo porque son cosas diseñadas, ¿no? Todos conocen mi montura de piezas de tubería, ¿verdad? Pues aguantar lo que quiera, ¿no? O sea, eso le meto, peso, no le pasa nada porque eso va a aguantar, no sé si toneladas, pero sí, yo creo que 100 kilos sí aguanta fácil. Pero hay cosas como estas que están hechas para solo ciertos límites. Ya vieron que los engranes eran de plástico, ¿verdad? Todos los notaron. Todos los engranes son de plástico al interior de esto. Entonces esos se van así, si los forzas. ¿Qué sucedió cuando le monté un telescopio grandote? Se fue el engrane. Pues sí, pero yo no tenía a alguien que haya engrane, entonces yo te voy a regalar todos los engranes que me sobran de las compras que hice. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo quiero poner mi telescopio más pequeño porque es el que le va a quedar. Es el que puede que no truene la montura, porque es un tamaño, un peso similar al de un Maxotop. Esta es su montura original de ese pequeño telescopio, es un Tasco, marca que fue la única que hubo en México por muchos años. Y bueno, las monturas ecuatoriales tienen este contrapeso.
¿Por qué es lo del contrapeso? Bueno, pues porque es un sistema equilibrado y ya que puede hacer estas maravillas que vimos de poderse mover automáticamente siguiendo, eso se logra gracias a un peso equilibrado. Si yo pusiera ese motorcito a que trate de mover este contrapeso, sí, nada más solito no lo va a hacer, se va a tronar el motor, ¿verdad? Porque, pero si le pongo el telescopio aquí y lo balanceo a que esté equilibrado, entonces el motor ya no va a tener tanto problema y lo va a mover más fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, de fábrica nos dan estos arillos para que coloquemos eh, nuestro telescopio en ellos. No los voy a fijar porque los voy a volver a sacar. Nada más quiero hacer la demostración, porque, pero todos ustedes, o la mayor parte de ustedes, conoce cómo funciona esto. Pero aquí tenemos compañeros que no. Así que por ellos los estoy haciendo esta chambita de volver a instalar. Bueno, usted no se quiere. Está dando lata. Bueno, entonces el sistema de un típico reflector como este es así, ¿no? Tenemos nuestros anillos, prensan el tubo óptico de esta manera. Y listo. Tenemos el telescopio montado, ya solamente tenemos que equilibrarlo. En este caso se hace moviendo nuestro contrapeso arriba y abajo, pero este casi siempre está. Y de hecho, miren, pesa, sí, estos datos son. Sí, nadie lo quería, pobrecito. Bueno, entonces el sistema funciona así, ¿no? Debe estar equilibrado, balanceado, y ya funciona con toda la maravilla que vimos. Ahora hay que poner esto acá. ¿Cómo lo hacemos? Ya nos compramos nuestra montura barata, de oportunidad y padrísima. ¿Qué vamos a poner el telescopio a funcionar ahí? ¿Cómo se ocurre? ¿Aquí las pongo? A ver, la prensa la quito. Ok, vamos a quitarlas. Vamos a sacar primero nuestro telescopio. Y vamos a ver si eso funciona. Muy bien. Bien. Entonces, la lógica dice que entonces si necesitamos atrapar el telescopio, hay que utilizar los anillos de sujeción acá. Entonces, cogemos nuestros tornillos. Y entonces el compañero sugiere que pongamos esto acá. ¿Cómo? Aquí, como si fuera el matuto. Ok. ¿Sí? ¿Para acá? Los tornillos. Muy bien. Bueno, pues, está suelto. Luis. Muy bien, entonces vamos a poner el otro. Era una buena idea, pero no funcionó.
¿Más arriba? ¿Más adelante? Pues sí, podría ser, ¿no? Tal vez sí, sí, no. Pero bueno, también podríamos hacer otra cosa. Y hacerle un adaptador. A ver, este sistema tiene dos problemas. Si colocamos ese telescopio aquí con los arillos, resulta que el peso se incrementa considerablemente. ¿No? Y el eje, el punto de equilibrio se mueve mucho hacia adelante. Entonces tenemos como inconvenientes que van a ser poco prácticos. Entonces lo más lógico es quitar esta pieza, porque está diseñada para un tipo de telescopio, que no es este. Entonces, esta pieza de entrada no está pensada para que hagamos esto que estamos pensando, hay que quitarla. Entonces nos vamos a revisar nuestro aparato. Acá no le tenemos miedo porque ya lo hemos desbaratado. Y dices, 3.000 tornillos, 4.000 tornillos, pues vamos a quitar los tornillos. Y disculpen ustedes que esto sea así, pero como no es video, no puedo editar. Aquí, así, congélense mientras hago esto y ahorita ya, váyanse. Así que se va a tener que soplar todo el procedimiento. Bien, muy bien, tenemos una placa que no nos es útil para esto, para instalar ese telescopio, pero eso tenemos aquí, y ya vimos que no, es muy sencillo, este eje gira, ¿no? Entonces, ¿qué pensé que podría ser? Si necesito algo que me pueda yo montarlo así, yo le pueda montarlas. Entonces dije, pues voy con el herrero de confianza, y digo, tendré una plaquita de la que podemos hacer agujeritos, que sea muy fuerte, que ya le marqué yo los agujeros como eran, y esta cosa tan sencilla, pesa bastante menos que eso, ¿sí? Simplemente la vamos a colocar aquí, ¿sí? Y vamos a atornillar así, ¿sí? Lo cual nos va a permitir un movimiento más natural de la montura que como era la otra posición. Pues no. No, al contrario, nos ayudaba, ¿sí? Y que ahorita van a ver, lo vamos a montar para que vean qué facilidades nos da esta simple plaquita, ¿no? No, no es tan difícil, pero es bien la ciencia de estar resolviendo y adaptando las cosas. Como les dije, los equipos no se adaptan a ustedes. O sea, no adapten, no se adapten a los equipos, adapten sus equipos a ustedes, a sus necesidades. Cuando son nuevos, pues no nos queremos tocar, ¿no? Los tenemos en un nicho. Pero con el tiempo se nos va quitando el miedito. Entonces, ahí está, ya montamos esa placa, 4 tornillitos, así de simple, nada más tenemos cuidado que hayan quedado bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a montarlo ahora. Vamos a montar nuestros arillos de sujeción. ¿No? Hasta resulta más fácil que con el sistema original. Muy bien.
Ok, entonces ya podemos instalar. Claro, aquí no va a caer así, entonces con una mano lo vamos a sujetar siempre. ¿No? Igual que con el sistema de la montura ecuatorial, podemos nivelar el peso del telescopio, moviéndolo hacia adelante o hacia atrás, de tal manera que el punto de equilibrio quede en el centro, ¿verdad? Entonces, de tal manera que no le dé tanto esfuerzo a nuestro sistema. Pero ahí está. ¿Sí? Y lo que pues yo decía, no hay problema con el cenit. ¿Sí? Ahí está, sí. Ujú. Ujú. Entonces, ahí ya tenemos nuestro sistema funcionando. Ya está el telescopio, pues fijamos bien nuestro eje. Y listo. Sí, De la montura bien cuántos logramos. sí. Cada montura pueden consultar en los manuales de las monturas y consultar qué peso aguantan máximo, ¿no? Las Skywatcher, que son lo más popular que existe actualmente, vienen claramente indicados que hasta tanto peso te aguanta, ¿no? ¿Por qué? Porque antes era muy común que el concepto tubo óptico montura estuviera integrado en un solo término, telescopio. Mi telescopio es montura y estuvieran inamovibles, no inseparables los dos. La montura completamente diseñada para ese tubo óptico y entonces no había como mucha opción. Actualmente las cosas han cambiado mucho. Actualmente ya compramos monturas para usarlas con diferentes tubos ópticos. Es decir, a veces hasta se ha vuelto más importante que tu equipo personal básico sea la montura, tus oculares, tus accesorios, y el tubo óptico sea el que va y viene. Es decir, tú compras uno, compras dos, lo cambias, vendes, y el tubo siempre andas cambiando. Pero la montura, ¿no? Te compras una muy buena montura de seguimiento automático, padre, una Skywatcher así, de mucho nivel, y tus tubos ópticos son los que le andas cambiando. Es como, por ejemplo, esta montura. Esta montura es práctica, es buena, tiene su sistema computarizado, entonces, pues se encaja para estarle poniendo diferentes tipos de telescopios sin rebasar el peso máximo que puede cargar, pero para diferentes ocasiones. Es decir, que es un pequeño telescopio reflector, bueno, para objetos de cielo profundo, eso, bueno, para eso. Pero si quiero ver el sol, le puedo poner también un telescopio solar a esta montura. Si quiero ver planetas, le puedo poner un refractor también. Y puedo cambalechar. Así como vieron ahorita, yo tengo una cantidad X de adaptadorcitos que he hecho para todos mis monturas y mis equipos durante los años, porque siempre se me ha ofrecido adaptarla a distintas circunstancias. En casa, en México, tenía un observatorio, tenía un pedestal, no tenía un tripié en el observatorio. ¿Por qué? Pues porque te quita mucho espacio en lo que el media 2x2 el observatorio. Entonces, un tripié, pues te quita espacio. Entonces le puse un pedestal con una plataforma metálica arriba, un disco, con un agujero en medio, que tenía una entrada por un ladito para un tornillo.
Entonces, mis monturas, todas, les hice adaptadores para poder todas ponerlas en ese pedestal. Inclusive esta montura también se podía poner en el pedestal. Entonces ya depende de lo que yo quería, ponía yo en ese pedestal. Y entonces era lo importante, la versatilidad. ¿Sí? Siempre les he dicho que los telescopios son herramientas y que hay herramientas de distintos tipos, por eso existen telescopios de distintos tipos y por eso podemos tener de uno y otro dependiendo de lo que queremos observar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra afición personal? Entonces, este es un ejemplo de esa adaptabilidad. Entonces, las monturas son muy importantes. Les digo, actualmente ya la montura anda rebasando al tubo óptico como el equipo importante del astrónomo, porque la montura, y miren que hay monturas carísimas, entonces, pero son extraordinarias. Entonces, tú tienes una excelente montura que aguanta un buen de peso, y obviamente la puedes usar también con un pequeño telescopio chiquito, ¿no? Entonces, puedes tener varios tubos ópticos de distintos tipos para diferentes proyectos, como tú es la misma. Nada más le vas cambiando. Vas cambiando y ya. ¿Feliz? ¿Por qué? Porque ese seguimiento, es poder localizar los objetos y tenerlos con precisión ahí, es la parte importante de la observación. ¿Sí? Si se están moviendo, meneando, vivando, haciendo todo eso, y no lo disfrutas, no te va a gustar, no puedes lograr cosas interesantes, no puedes hacer astrofotografía, entonces necesitas monturas, ¿sí? Y las monturas se pueden construir, se pueden adaptar, puede ser, pero tienen que ser estables. Esa es la, digamos, la premisa. Deben ser estables, que no se muevan ni con, porque hay veces que hay monturas que con el viento, ya, está soplando el viento y estás viendo los que están meneando. Entonces, bueno, pues ya, ya me están corrigiendo, ya, como saben, siempre me paso. Yo espero que les haya servido un poquito de guía. Yo quisiera que el taller de telescopio se vuelva, sea un punto de encuentro para resolver dudas, inclusive para hacer proyectos. De que ustedes me digan, quiero hacer un proyecto de esto, y que lo vengamos a hacer aquí, ¿no? Entonces, que sea un espacio práctico, porque hay mucho espacio teórico, pero el práctico es tan indispensable como el teórico. Entonces, este espacio está pensado para eso, para que hagamos cosas prácticas. No nada más yo nada más vengo y les muestro lo que he hecho y eso, pero ustedes traigan sus proyectos de hacer algo, reparar algo, dar mantenimiento a algo, todos sus proyectos tráiganlos al taller de telescopio, pero díganme, pueden decir ahorita, oye, el próximo mes, ¿qué tal si hacemos esto? Dale, lo hacemos, ¿no? Yo quisiera saber cómo hacer un telescopio con tubo PVC. Ya ve que usted tiene un telescopio de esos, porque aunque se puede hacer de manera con impresora 3D, creo que el tubo PVC es más accesible a más personas si queremos llevarlo a comunidades. Sí, claro, claro. Sí, el tubo de PVC sigue siendo una opción maravillosa. Además, a la tapa la idea y me da un telescopio de metro y medio. No, perdón, un tubo de metro y medio. Y ya te veo aquí. Ya dejas ahí el tubote. Y hay tantas maneras de hacerle sus monturas también con las cosas. Tú de la ferretería te sacas su telescopio. Francamente sí se puede, ¿no? Entonces, como proyecto es algo muy interesante. Sí, es algo que traemos. Bueno, antes de irnos, dos cosas quiero poner a sus órdenes. Tengo este libro que tiene muchos años conmigo, se nota porque miren ya, hay que cuadernarlo, es Cómo construir telescopios. Es un libro, está en inglés todo, pero es un libro que trae muchísimas ideas, ¿sí? Pero muchas, o sea, hay muchas ideas de distintas maneras de hacer monturas, inclusive polir espejos, hay una gran cantidad de ideas, lo pongo a sus órdenes para que se fotocopie, y tengan, o sea, si pueden llevárselo, me lo pueden pedir, ay, me puedes hacer, y ustedes encontrar el artículo que quieran, el proyecto que quieran, lo fotocopian, y ya me lo regresan, y así lo vamos a tener a disposición de toda la sociedad astronómica este libro, para que vean cómo se puede hacer con distintos materiales muchas cosas muy padres. Y viene con información, con datos así muy precisos de medidas, calibres, todo lo que se necesita. Es muy profesional este libro. Y, ¿sí? Pues es que no sé, pero
Pues sí. Entonces, bueno, ¿eh? ¿Cómo construir un telescopio? Segundo, todo sobre construcción de telescopios. ¿Sí? Sí, ya de hecho está separado en dos. Y bueno, ya para terminar y despedirnos, como siempre, la recomendación de leer el material que tenemos en la biblioteca sobre astronomía, que lo aprovechen, de maravillosos libros de astronomía ahí que yo soñaría con tener algunos títulos que están ahí, padrísimos, pero referente al tema. Aquí en nuestra biblioteca tenemos este telescopio, este libro que se llama Telescopios y Estrellas, ¿sí? Que es también de la ciencia desde México, y trae también un proyecto de construcción de telescopio, pero trae sobre monturas, sobre los telescopios en general, y claro, trae historia y trae muchas cosas interesantes, todos los conceptos básicos de cómo funciona un telescopio, todo eso lo contiene este librito, así que les recomiendo, como siempre les decimos, vengan a leer los libros que tenemos en nuestra biblioteca con los temas de astronomía. Gracias a todos, gracias de verdad por haberme acompañado.